Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es los hijos que abandonan el camino de sus padres. Desde el principio de los tiempos, Dios dio una promesa a Abraham para él y para todos sus descendientes, es decir, para todos aquellos que son de la fe en Cristo. Gálatas 3, 7 al 9. Por la cual los hijos de los creyentes están incluidos en las expectativas de salvación. Así se lo dijo Dios a Abraham en Génesis 17:7. Así lo predicó el apóstol Pedro en Hechos 2:39 y así se lo dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos en Hechos 16:31. Pero esta promesa de salvación está condicionada a la obediencia de los padres en la transmisión del Evangelio a sus hijos. Génesis 18:19. Y a la permanencia de los hijos en el camino de los padres. Génesis 26, 2 al 3. Desgraciadamente, todo lo dicho es lo ideal, lo que tendría que suceder siempre, que a padres fieles en los caminos de Dios le sigan hijos igualmente fieles en los caminos de Dios. Pero la realidad es otra muy diferente. El texto habla de unos hijos que no siguieron el buen camino de su padre. Los hijos del profeta Samuel no anduvieron en los caminos de su padre. Los hijos de Samuel no siguieron el camino de su padre y fueron jueces corruptos e injustos. Primero de Samuel 8, 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Joel y Abías no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El mal ejemplo de estos hijos hizo que el pueblo de Israel pidiese a Samuel un rey. Primero de Samuel 8, 4 al 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Cómo eran los caminos del profeta Samuel que sus hijos no siguieron? Samuel era fiel conocedor y transmisor de la palabra de Dios. Primero de Samuel 3:19 al 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo a Samuel por la palabra de Jehová. Por tanto, Samuel no era Elí, del cual se dice que no dio a sus hijos el conocimiento de Dios. Samuel era fiel conocedor y transmisor de la palabra de Dios al pueblo, pero también a sus hijos. Samuel rechazaba la idolatría y creía en el servicio y oración solo a Jehová. En 1 Samuel 7:3, 5 al 6, habló Samuel a Israel: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Samuel dijo: yo oraré por vosotros a Jehová, y Samuel oró a Jehová. Este es un fragmento de lo que predicaba Samuel al pueblo de Israel. Les predicaba el abandono de los ídolos, de la idolatría, el abandono de corazón de todo lo malo para volverse también de corazón a Dios. Solo Dios debe ser servido, solo Dios debe ser seguido con fe por los creyentes. Y dice Samuel en este texto: yo oraré por vosotros a Jehová. Así pues, Samuel era un hombre que, además de conocer la palabra y predicar la palabra, iba en contra de la idolatría, del pecado, y llamaba al servicio fiel de Dios.
Samuel, por tanto, tenía la bendición de Dios. Primero de Samuel 7, 12 al 14, Samuel dijo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Dios bendecía no solo a Samuel, sino al pueblo de Israel en tiempos de Samuel, librándole de la mano de los filisteos en todo el territorio y produciendo paz. Samuel también oraba e instruía al pueblo de Israel, llamándoles a temer y a servir a Dios en el camino bueno y recto. En 1 Samuel 12, 23 al 24, les decía: Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Este es un texto muy interesante porque nos muestra otro fragmento de las predicaciones de Samuel al pueblo, en el cual les está diciendo que no podrá nunca dejar de orar por ellos y que ellos sí deben de seguir en el camino bueno y recto. Y como antes también veíamos, de nuevo, les sigue llamando a servir a Dios, solamente a Dios de corazón. Samuel tenía, por tanto, buen testimonio en Israel. Tenía una buena consideración por parte del pueblo de Israel. En 1 Samuel 9:6 se dice que le respondió: He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Esta es la opinión de una persona que está hablando con Saúl sobre Samuel. Un hombre insigne, un varón de Dios. Todo lo que dice acontece sin falta. Esta era la opinión del pueblo de Dios sobre Samuel. En 1 Samuel 25:1 se nos dice que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en Ramá. Samuel era un hombre querido, estimado, apreciado por su persona y por su ministerio. Por tanto, la pregunta que nos hacemos: ¿había responsabilidad en Samuel sobre la conducta de sus hijos como la hubo en Elí? Ya hemos visto que Samuel era una buena persona, un buen creyente, un buen siervo de Dios. Por tanto, ¿había alguna responsabilidad en Samuel de que sus hijos no siguieran en sus caminos? De lo dicho anteriormente y de que Israel le consideraba fiel y honesto a Samuel, se desprende que no había ninguna responsabilidad. En 1 Samuel 12, 3 al 5 se dice: Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová, si he tomado el buey o el asno de alguno, si he calumniado, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Este es un texto interesante porque Samuel le dice al pueblo, le pide al pueblo, que si tienen algo contra él, que se lo diga. Que se los diga en este momento, en esta oportunidad que les está ofreciendo, que no callen si tienen algo contra él. Y el pueblo dice: No tenemos nada contra ti. En ningún momento has obrado de mala manera, de manera que tengamos que reprocharte o reprenderte algo. Por tanto, se deduce de todo lo dicho que Samuel no tenía ninguna responsabilidad en el pecado de sus hijos, en el abandono de sus hijos de los caminos de Dios. Además, el pecado de los hijos de Samuel pudo ser temporal. Pudo ser temporal. Más tarde, después de ungir a Saúl como primer rey, Samuel vuelve a hablar de sus hijos ante Israel en términos positivos. Primero de Samuel 12, 1 al 2. Dijo Samuel a Israel: Yo soy ya viejo, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día.
Por tanto, a las palabras anteriores, en las que se dice que los hijos de Samuel no seguían los caminos de su padre, están estas palabras posteriores en las que parece que la cosa era diferente, que habían cambiado las cosas. Ahora Samuel está hablando de sus hijos positivamente. Mis hijos están con vosotros. Por tanto, el descarrío de los hijos de Samuel pudo ser temporal, solo durante un tiempo. No fue como el de los hijos de Elí, que fue un descarrío por siempre y para siempre. Fue un desvío temporal. Prueba de ello sería que un nieto de Samuel llegó a ser cantor en el tabernáculo y en el templo. Un nieto de Samuel. Primero de Crónicas 6, 31 al 33. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Estos pues con sus hijos ayudaban, los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Así pues, si un nieto de Samuel estaba en los caminos de Dios, sirviendo a Dios, es que su hijo le había enseñado los caminos de Dios. El hijo de Samuel le había enseñado los caminos de Dios al nieto de Samuel. Por tanto, esto confirma que el alejamiento de los hijos de Samuel fue temporal. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos para que sigan nuestro buen camino? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos los creyentes a partir de todo lo que hemos visto en la experiencia del profeta Samuel. En primer lugar, andando nosotros, los padres, por el buen camino de Dios, es decir, dándoles ejemplo. No se puede pedir a los hijos que guarden el camino de Dios si nosotros mismos no seguimos el camino de Dios. Génesis 18, 19. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham creía en las promesas de Dios con respecto a sus hijos, y esas promesas se cumplirían si él les enseñaba, les instruía en los caminos de Dios. Si no vivimos en los caminos de Dios, si no vivimos nosotros mismos los padres en los caminos de Dios, no sirve de nada que les hablemos a nuestros hijos de Dios y de sus caminos. No se puede enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos si nosotros mismos no amamos de todo corazón a Dios. En Deuteronomio 6, 5 al 7 se dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estos padres de los que habla el texto, que debían enseñar a sus hijos los mandamientos de Dios, debían primero amar a Dios, ellos, amar la palabra de Dios, ellos, y obedecer esa palabra de Dios, ellos. Si no amamos nosotros los padres a Dios y a su palabra, de nada sirve que hablemos de Dios y de sus palabras a nuestros hijos. No se puede hablar de Dios si no tenemos una experiencia real y genuina con Él. No se puede. No se puede hablar de la mano poderosa de Dios si nosotros no hemos experimentado en nuestras vidas la mano poderosa de Dios. Deuteronomio 6, 20 al 23. Mañana cuando te preguntare tu hijo,
¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo milagros grandes delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. El pueblo había experimentado la mano de Dios a través de los hechos portentosos de Dios en Egipto. Los, los milagros, los hechos extraordinarios de Dios habían sido vistos y experimentados por los padres, y ahora podían hablar de ellos con convicción a sus hijos. Por tanto, la primera norma para hablar de Dios a nuestros hijos y enseñarle los caminos de Dios a nuestros hijos es estar nosotros mismos en Dios y en sus caminos de forma sincera y real. En segundo lugar, debemos confiar nosotros los padres en que es el poder de Dios el que lleva al buen camino. No podemos confiar en nosotros. Tenemos que hablar nosotros a nuestros hijos y darles ejemplo. Pero no debemos creer que somos nosotros o nuestro ejemplo el que convierte el corazón, el que quebranta el alma, el que produce el nuevo nacimiento, la fe, el arrepentimiento. Somos medios, instrumentos en las manos de Dios, los padres. Somos eso, medios. Pero la obra es de Dios. La obra es de Dios. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El camino de Dios anunciado por la palabra, que es espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón. La espada, que es la herramienta del Espíritu. Por tanto, debemos de hablar a nuestros hijos con ejemplo, pero siempre confiando en que es Dios, con su poder, con su gracia, con su misericordia, quien quebranta los corazones, Dios es quien lleva la fe y lleva a una persona a ser hijo suyo. Y el poder de Dios, evidentemente, usa a los padres, como hemos dicho antes. El testimonio de los padres, el buen testimonio de los padres, sincero, honesto, lo utiliza. 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le diría Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por tanto, evidentemente, las personas somos medios, somos instrumentos de Dios. Y no es lo mismo tener buen testimonio que mal testimonio. No es lo mismo ser creyentes que no serlo. No es lo mismo ser obedientes que desobedientes. No es lo mismo. Tenemos que dar ejemplo y testimonio a nuestros hijos de Dios entendido y vivido con sinceridad, con honestidad. Pero es el poder de Dios el que quebranta a nuestros hijos en el momento de Dios y los lleva a ser hijos de Dios, el que los lleva a la salvación. Dice Efesios 6:1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por tanto, es el poder de Dios. Es Dios el que actúa en los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Sin la obra de Dios no hay obediencia posible. El poder de Dios es el que hace entender la palabra transmitida y lleva a la fe y a la salvación en Cristo. 2 Timoteo 3:14 al 15. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por tanto, es Dios el que, usando a los padres, lleva a la salvación. Y en tercer lugar, debemos evitar ser tropiezo para nuestros hijos, con pecados de comisión o pecados de omisión, es decir, haciendo cosas malas o dejando de hacer cosas buenas. Debemos darle siempre buen testimonio. No solo tenemos que hacer, por tanto, lo que tenemos que hacer, lo bueno, para que conozcan a Dios, conociendo nosotros primero a Dios, hablándoles de Dios, con testimonio, con ejemplo, confiando en el poder de Dios, sino que por supuesto no podemos nunca darles mal ejemplo, nunca podemos ser tropiezo. Porque así como todo lo primero es como una siembra, una buena siembra y riego de la semilla, el dar mal ejemplo y mal testimonio, el ser de tropiezo, es una actividad contraria, una actividad negativa. Por tanto, no podemos con nuestros hijos ser permisivos, ser tolerantes, ser de mal ejemplo o de mala conducta en ningún momento. En 1 Samuel 2:12 se dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y en 1 Samuel 3:13 se dice, yo juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, en el caso de los hijos de Elí, hubo mal testimonio por parte de su padre, hubo dejación de funciones por parte de su padre. Elí no hizo lo que tenía que hacer con sus hijos. Hubo mal testimonio. Hubo una obra negativa hacia ellos. En cuanto a conducirles a Dios, pues no se les condujo a Dios, sino que se les dejó hacer lo que quisieran. Pero, por tanto, esto no tiene que hacerse, pero lo que hizo Samuel fue muy distinto. Samuel fue un hombre de Dios que dio ejemplo permanentemente, que tuvo un testimonio permanentemente y hizo todo lo que pudo con respecto a sus hijos. Otro caso es el del pueblo de Israel, que tomó una decisión equivocada. Esto no sucedió con Samuel, esto sucedió con el pueblo. Tomó una decisión equivocada con respecto a Dios y al gobierno en Israel, y esto a la larga sería malo para sus hijos. En 1 Samuel 8, 7 y 9 se nos dice, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El pueblo de Israel tomó una mala decisión con respecto al gobierno de Israel. El gobierno hasta ese momento era un gobierno de Dios a través de los profetas, de los jueces, de los sacerdotes, pero ellos querían ser como las demás naciones y pidieron a Samuel un rey. Tomaron una decisión errónea. Y Dios, viendo la actitud recalcitrante y negativa que tenían, Dios le dijo a Samuel, dales lo que piden. Tomaron una mala decisión para ello, que también lo sería para sus hijos. Efesios 6:4 dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por tanto, debemos ser correctos en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación de testimonio, para llevarles a Dios. Tenemos que hacerlo bien, no ser nunca de tropiezo y, por supuesto, no tomar decisiones equivocadas que pueden repercutir en sus vidas. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de los hijos que abandonan el camino de sus padres. El texto habla de unos hijos que no siguieron el buen camino de su padre. Los hijos del profeta Samuel no andaban siempre en los caminos
de su padre. Los caminos del profeta Samuel eran de conocimiento y de la palabra de Dios, de rechazo del pecado, de servicio, de oración, de buen testimonio y de bendición. Samuel no era responsable de la mala conducta temporal de sus hijos, que probablemente con el paso del tiempo volvieron a la fe y a la obediencia. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos para que sigan nuestro buen camino? En primer lugar, andando nosotros los padres por el buen camino de Dios, dándoles ejemplo. En segundo lugar, confiando nosotros los padres en que es el poder de Dios el que lleva al buen camino, sembrando la palabra de verdad que lleva a la fe en nuestros hijos y dejando el crecimiento a Dios. Y en tercer lugar, evitando ser tropiezo para nuestros hijos con pecados de comisión o de omisión, dándoles siempre buen testimonio. En Proverbios 22:6, que leímos antes, volvemos a leer ahora, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a creer en la promesa de Dios. Dios ha dicho: yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos una promesa de parte de Dios. Debemos trabajar esa promesa, trabajarla sembrando la semilla en el corazón de nuestros hijos, con fe en su poder y en su gracia, y evitando dar mal testimonio a nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos ayuda a creer en tus promesas y a entender que tus promesas siempre están condicionadas a nuestra obediencia, a nuestra fidelidad, a nuestro buen hacer, a nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a creer que tú quieres ser el Dios de nuestros hijos y a trabajar en ello, a trabajar con una actitud sincera y honesta delante de ti y procurando siempre hacer tu voluntad de forma fiel. Padre, gracias por tu palabra y por todo lo que nos dices en ella. Te suplico también, oh Señor, que nos ayudes en todo lo que tenemos por delante, que ayudes a los enfermos, que ayudes a los que están recuperándose de problemas, de operaciones, de enfermedades, que tengas misericordia de todos y cada uno de tus hijos, de nuestras familias, y te pido en especial en esta hora por las familias de los enfermos, que sufren también, que se esfuerzan por sus seres queridos. Te pido fuerza y ánimo para la familia de los enfermos. Ayúdales, Señor, a llevar todas las cosas en ti. Y gracias porque podemos saber que todas las cosas que tenemos puestas en ti, tú nos darás a su debido tiempo lo que necesitamos. Gloria a tu nombre, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga hasta volvernos a ver.